Queridos amigos de la caverna, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una semana más de transmisión de esa transmisión del Club de Toby, que ya es una costumbre y una tradición en todos nosotros. Hoy, como siempre, traemos preparado una conversación por demás interesante con jiribilla y con este tono que nos caracteriza. Pero antes de pasar al tema, que sin duda es bien interesante y que saldrán cosas muy importantes al debate y para aportar al debate del cine mexicano, permítame presentarles a mis colegas, mis hermanos que están en la mesa. Primero, comenzar con quien tengo abajo, sin albur, a mi querido David. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches Edgar. Y sí, como lo dices, la noche de hoy, el día de hoy vamos a tener un programa pues muy divertido para todos aquellos que han visto cine mexicano y ven a Sasha Montenegro y se les hace gorda, pues este va a ser el programa perfecto. Y bueno, ahí ya les di un tip y bueno, pues diviértanse con este programa. Aparte ya muy sugerente el fondo de pantalla, mi querido David, pero hablaremos en ese momento. Abraham, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Hola, pues ya andamos de regreso. De regreso, hombre. De regreso después de que estaba en los separos. Los privilegios de los que goza Abraham, que se puede ir de vacaciones una semana, ¿no? Bueno, de vacaciones. Ahí está Palapa, literal. Literal, y es True Story, estaba en Iztapalapa, esas son de mis vacaciones, allá visitando a la familia. Entonces, literal, o sea, sí. Pero bueno, volviendo al tema, sí, pues ahí ahora vamos a hablar de un tema, cosa más, pues ya de histórico, ahora sí ya es historia de México, ya debes de venir en los libros de texto del próximo año, una de las portadas propuestas, una de las ilustraciones, que es Sasha Montenegro, o alguien de todos los personajes que conocimos, Rafael Inclán, a lo mejor está también en una de esas portadas, ya tienen su capítulo completo, que hoy vamos a relatar, para que es como el preview para esos libros de texto. Sin duda. Eiji. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que estén viendo nuestro cuarto podcast en el canal de La Caverna. Bien lo dicen, ya tenemos aquí un tema pues muy interesante que va específicamente de la mano con el cine mexicano. Listos para el análisis, para grandes comentarios y para gran información, ¿no? Entonces, bueno, también los saludo a todos ustedes, un abrazo desde la distancia y esperando que pasemos un buen rato aquí. Pues ahí está, creo que ya se dieron muchos comentarios sugerentes de lo que vamos a hablar, y es eso, el tema del día de hoy, el cine de ficheras. Todo lo que representa este cine que sin duda marcó toda una época en México, que sin duda retrató un contexto histórico por el que atravesó, yo diría principalmente la Ciudad de México, por los escenarios donde se dieron estas películas, pero que tiene muchos tintes, lo hablábamos aquí en la mesa antes de comenzar y justo en el previo para preparar el programa, que sin duda el cine de ficheras tiene muchas variantes, muchos matices, ¿no? Y que son todos bien interesantes por abordar. Principalmente esto, ¿no? Lo comentamos muy bien, el cine de ficheras como resultado después de una época prodigiosa del cine, que veníamos de este cine de oro, que ya lo comentaba muy bien allí antes de que entráramos al aire, y que caemos a este cine que sin duda juega con muchas cosas, ¿no? Y que el principal componente es este toque pícaro, este toque de erotismo con la figura de la mujer, este toque que se rescata mucho el barrio, por supuesto, que es algo de lo que veníamos platicando, y que de alguna manera, insisto, es una radiografía, ¿no? De lo que se quiso plasmar, que a veces siento lo que fue la vida del barrio en estas épocas, los 70s, los 80s, los 90s, ¿no? Pero justo en eso, el primer saque, conocer, ¿cómo observan, cuál es su percepción al hablar de cine, de ficheras, de este cine de barrio? Dale. Creo que la historia del cine mexicano es sumamente interesante, al menos desde la que un poquito más conozco. No, el cine no es mi tema especializado en el que estoy, pero que de lo poquito que me he podido sumergir, pues podríamos decir que empieza una nueva etapa. En México se considera que este cine de época de oro
que esta gran época es considerada de 1936 a 1956, ¿no? Una época de los Jorge Negretes, de Pedro Infante, de grandes comediantes como Tintán, como hay muchos, ¿no? Cantinflas. Que de aquí y de ahí salta, ¿no? Al cine de ficheras, un cine muy diferente al que estábamos muy acostumbrados, que es considerado de 1975 a 1990, ¿no? Yo me encontré un texto muy, muy bueno aquí en internet, en una página que se llama El Espectador Imaginario, en donde hay un muy buen texto, lo recomiendo. Su nombre es Semicomedias Mexicanas del Erotismo a la Picardía, ¿no? Y aquí dice algo, pues, muy interesante. A pesar de que estábamos en un cine muy acostumbrado pues a los charros, a temas conservadores que iban de la mano con la religión, pasamos al erotismo, pero siempre con la misma idiosincrasia mexicana, ¿no? El burlarnos de nosotros mismos. Y fue lo que hizo el cine, este tipo de cine erótico, que fue de la mano con el albur, con los chistes, con grandes comediantes, ¿no? Algo que yo les comentaba es que era el mismo fenómeno, ¿no? En el cine de época del oro mexicano, veíamos en la pantalla a personajes que habían surgido de las carpas, de los teatros, ¿no? Y en el cine de ficheras también habíamos visto a mujeres que habían saltado de espacios de espectáculos nocturnos, y también a comediantes que habían salido de teatros o de los mismos cabarets, ¿no? Pero bajo esta misma idea, bajo esta misma idiosincrasia mexicana, que era utilizar el doble sentido, utilizar los chistes, pero ya enfocado hacia otro tipo de público, ¿no? Pareciera que pasamos de este cine de blanco y negro un poquito más conservador, que hay también, hay mucho cine de barrio, mucho cine crítico, que a lo mejor ya estaríamos tocando más adelante, pero que cuando se convirtió el cine a color, se transformó completamente, ¿no? También, no sé si ustedes estén de acuerdo, también hablar del cine va de la mano como que hablar de los periodos de los sexenios presidenciales, ¿no? En el que a lo mejor estábamos en los 50, pues en un Miguel, con una presidencia de Miguel Alemán, y en el cine de ficheras ya con una presidencia ahí que va de la mano con Luis Echeverría y con López Portillo, que explica mucho también del cambio del cine y que más adelante ya estaríamos analizando. David. Sí, yo aquí creo que con base a esto que dice Eiji, algo que yo rescato mucho de este tipo de cine, hablando de una forma seria, es esa representación social que se va haciendo en la pantalla. Si bien este género, por así decirlo, del cine de ficheras es como poco valorado dentro de la gente, porque en realidad solo se basa, tiene características muy importantes o muy marcadas como son las chicas sexys, el lenguaje florido, el desmadre, en fin, elementos que son muy característicos de este tipo de películas, pero también de alguna forma, si uno ve el contexto histórico que ya estuvo dando un antecedente de ello, allí, yo creo que ahí es lo importante, cómo se refleja el mexicano dentro de este tipo de películas, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ya también lo dijo Eiji, el tipo de sexenio que estábamos abordando. Por ejemplo, yo creo que parte importante para analizar este tipo de películas es el contexto policíaco de la Ciudad de México con un Negro Durazo, tomando en cuenta lo que ya hablábamos en el programa pasado, hablando de que fue un periodo de mucha corrupción, un periodo de mucho libertinaje. Entonces esto se traspasa también a lo que es la pantalla grande, ¿no? En ese sentido, yo nada más es mi comentario, por así decirlo, serio, porque sí creo que es un cine que no ha sido muy bien valorado, sin embargo es importante porque sigue cumpliendo con las características del cine mexicano, que es reflejar a la sociedad y su comportamiento. Abraham. Y pues, miren, o sea, ya vi que este programa empezó muy serio y muy analista. Yo pensé que ahorita ya vamos a estar con los albures y todo, güey. Pero bueno, está bien. Pues pongámonos en el papel de seriedad y déjame busco mi ¿cómo se llama? Mi chaqueta, digo, mi cosa, mi blazer, y mi pipa.
No, pues sí, bueno, primero el comentario ya más informado y todo, más que de lo que decían, yo siento que el cine, más que olvidado, algo así, algo como más lo mencionaban, es que está estigmatizado, ¿no? Hoy este cine, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, si igual lo analizamos, pues por cómo se trata a las mujeres y todo eso, pero yo siento que lo que refleja mucho es o sea, porque de hecho ese cine, o sea, si analizando fríamente, pues tuvo mucho éxito, pero ¿por qué tuvo mucho éxito? Porque exaltaba a lo mejor, o sea, era como la versión de un superhéroe para los hombres de ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran el todas mías. Era el que podía, Alfonso Sayas, El Caballo, ¿cómo se llama? Rafael Inclán, todos ellos podían conquistar a todas las mujeres más hermosas del momento, en diferentes situaciones. Unos hasta estaban casadas y poniéndolo comillas como un éxito o como el machismo literal, tenían todavía, estaban casados con ellas y tenían el lujo de engañarlas y todavía buscar a otras. O sea, podía estar casada con Sasha Montenegro y tenía su amante que era Maribel Guardia, por decir. O sea, bueno, aquí yo estoy inventando a lo mejor un poco, pero muchas películas luego tenían ese estilo, o sea, de que tenían una mujer muy atractiva y aún así, ¿por qué? Porque era como que pues, sí, querían exaltar ese aspecto, ¿no? Ya pues básicamente siento que, justo como decía David, pues es eso, un reflejo, pero también era un reflejo aspiracional de lo que quería ser se llama el hombre mexicano en ese tiempo. Pues sí, digo, llegamos a una época, pues igual si quieres más machista, más todo, aunque también debo recordar que muchas mujeres en las películas luego también estaban muy empoderadas, porque también ellas eran las que elegían, o sea, ellas, o sea, Sasha Montenegro, de hecho, en muchas películas que ella salió, ella ahora sí que era la matriarca, ella decía casi con quién y cómo, o sea, y ya todos andaban tras de ella, y ya en situaciones cómicas, pero si lo analizamos fríamente, ella estaba súper empoderada en muchas películas. Ahora, otras mujeres que sí tenían un papel que a lo mejor era más sumiso, o sea, tal vez decir, por ejemplo, Lin May y cosas así, pero por ejemplo, te digo, otra mujer que salía en esas películas y entre que sí, entre que no, pero era mucho la pelangocha, que también era una mujer que, o sea, ella ella no era el atractivo sexual literal, sino, pero era el comic relief, o sea, la mujer cómica que daba esos comentarios como la de Barrio, así de que era cuate del Sayas, era Y cuate que se de metía al todos. albur, ¿no? También. Ajá, exacto, de acá, exacto, o sea, también había de todo, o sea, había de todo, pero, o sea, eso es como que mi comentario, ¿no? O sea, analizar diferentes, ahora sí que arquetipos, que la verdad sí se toma, o sea, la verdad, cerrando con ahora sí que como un círculo, está estigmatizado, pero siento que tiene mucho de analizar desde un lado cómico y desde un lado cinematográfico, la verdad. Y sí, creo que sin duda arrancamos con este punto interesante, ¿no? Muchos matices, por supuesto, arrancamos con el tema del estigma, que sin duda siempre se le ha visto a como un cine menor, o sea, a veces por no tener esta profundidad en los guiones o en los argumentos, pero que sin duda, yo muy en línea con lo que venían comentando, me gustaría hacer un aporte, justo esto de ver el cine de ficheras como un retrato de lo que estaba pasando en ese momento, ya lo decía muy bien Eiji y el David, que al final de cuentas yo veo al cine de ficheras como este reflejo de lo que eran un poco los locos 70, 60, bueno, de lo que veníamos 60, lo loco de los 70 y un poco que en estas épocas es cuando se empiezan a quitar estos tabús, ¿no? Y de alguna manera, ahora sí que como decimos vulgarmente, se empiezan a soltar el chongo y empezamos a ver más este libertinaje sexual, esta parte del desmadre total. Y algo que insistí que mencionaba al inicio es esta parte de reflejar también una parte de la vida en ciudad, y es algo que me llama mucho la atención, porque sin duda, si analizamos parte de algunos de los argumentos que se expresan en las cintas del cine de ficheras, es esto, ¿no? Reflejar una cotidianidad, una vida en vecindad, los conflictos que se hay a veces en estas vecindades, en estos entornos, y sobre todo algo que también mencionaba Abraham y que me llama mucho la atención, esta parte del galán de barrio, ¿no? Alfonso Sayas, el caballo, el seductor, el conquistador, el que de a pie las puede y puede tener más de una mujer, y en esa época, de alguna manera, con esta mentalidad, ¿no? Que de alguna manera el símbolo del éxito del masculino era que tener más de una mujer, tener una familia y tener más de una mujer, y que iba mucho en esa línea. Y ahorita para traer en cuenta, ¿no? También esta parte de extrapolar y el superhéroe mexicano de a pie en esa época, lo mandábamos, compartíamos este material de ver al Tuntún y a Juan Cabaney como dos excelentes, una pareja de policías de investigación, impresionante, ¿no? O sea, por ahí va esa lógica. Y que ojo, en la época de cuando inició este tipo de cine,
quien era la directora de radio y televisión y cinematografía en México, era ni más ni menos que Margarita López Portillo, la hermana del presidente de aquel entonces, ¿no? Y que podríamos decirle, ahora se estaba... la mujer tenía otro tipo de papel en este tipo de películas, pero que no era nada nuevo en México, ¿no? Aquí yo me encuentro que las ficheras, estos centros nocturnos, las ficheras eran mujeres que a través de la conversación y el baile incitaban a los clientes al consumo. Por cada consumo, que era una copa, un trago, una botella, se recibe una ficha que al final de la jornada se canjea por una cantidad de dinero. Esta práctica inició en los años 30 y 40 en México y que se practicaba principalmente en el centro de México, en el Distrito Federal, ¿no? Y que podríamos decir que también de lo que han comentado de este tipo de cine aspiracional, en el que no eran los grandes galanes como un Jorge Negrete, como un Pedro Infante, que ahora iban reflejados más con un mexicano común de a pie, que siempre aspiraba a este tipo de historias. Podríamos decir que antes del pelón de Brazers existió un Alfonso Sayas, ¿no? Sí, no, y yo creo que aquí algo que comentas, y sí, como dices tú, Eiji, ya había un antecedente en las vedettes que salen en el cine de la época de oro. Recordemos a Ninón Sevilla, Lilia Prado, en fin, grandes rumberas o vedettes mexicanas. Pero, ¿sabes qué? Aquí me llamó mucho la atención un comentario que hizo Abraham, que no todas las mujeres eran bellas y bailaban o se desnudaban, ¿no? Sino también había mujeres que eran cómplices de este desmadre, que eran una parte más de este cotorreo, por así decirlo, y él mencionó el caso de la pelangocha. También está Carmen Salinas, que era estupenda en los albures, incluso en varias películas salió con Chaff y Kelly, que creo que ese es otro elemento a destacar dentro de este tipo de cine, el albur, ¿no? Por ejemplo, eso de decir, donde pongo el ojo, pongo la vara, pues yo creo que le da cierto sabor, cierto juego a lo que es este tipo de películas. Y creo que eso también vale la pena, ¿cómo se llama?, tomar en cuenta. Yo creo que el albur también es otra expresión estigmatizada, que con el paso de los años se ha ido valorando, por eso incluso se ha hecho, ¿cómo se llama?, concursos de albures, libros de albures, porque también es una forma de cómo el mexicano se está divirtiendo con este lenguaje. Ahora también, en cuanto al papel de las mujeres, yo creo que en algunas de las películas se hace muy buena representación de esto. Recuerdo que en esas épocas las mujeres no podían entrar a una pulquería o no podían estar en una cantina, e incluso había cuartos separados donde las mujeres llegaban y tomaban, y en el cuarto principal estaban los hombres bebiendo, ¿no? Y en todo este tipo de cosas son reflejos de esa parte de la historia de México, y a mí me encantó ese comentario, que no solo las mujeres servían para desnudarse, para ser como la presa de estos galanes, sino también cómplices muchas veces de estos cábulas. Adelante. No, si quieres algo, Abraham, para lanzar una pregunta. No, yo nada más a aportar, o sea, un poquito más de que sí, o sea, de que estas películas, pues como ya decimos, son una parte muy importante de la historia, tanto que hasta que justo también estaba leyendo un poco más de su historia, pues encontré, ¿no? Que, o sea, la que se toma como oficialmente que fue la primera película de esto, fue la película de Bellas de Noche, que fue en 1974, bueno, que se basa en la obra en 1975, que se basa en la obra llamada de Las Ficheras, pero que por temas de censura, que todavía en ese tiempo era censura, o sea, por eso todavía se ve como era, todavía como que todavía estábamos persinados, o sea, es la palabra, o sea, era la palabra, y por eso no le podían poner Las Ficheras, hay que ponerle Bellas de Noche, pero me gustó que, ¿cómo se llama? O sea, ¿por qué se llama Bellas de Noche? Que, o sea, fue por la censura, pero a manera de homenaje a su director, Manuel Delgado, Miguel Delgado, perdón, a manera de homenaje a Luis Buñuel, el guionista Manuel Castro tomó el título de Belle de Jour, o sea, Bellas de Día, o sea, de la película de Luis Buñuel, y le cambió el número y horario según, y por eso quedó Bellas de Noche, o sea, esa película por eso se llamó así, como era, que el escritor fue como un homenaje a Luis Buñuel, y se me hizo como un dato interesante y curioso. Aquí algo que yo quería soltar sobre la mesa y conocer su opinión es, ¿qué tanto
es injusto esta valoración del cine de ficheras como un cine malo, porque sin duda creo que en eso coincidimos, ¿no? Que de alguna manera piensas en cine de ficheras y lo piensas en cine malo, cine de sí, de un nivel que no iría a Cannes, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué tanto verlo así? Sobre todo partiendo del hecho que ese cine no se buscó para eso, ¿no? Es un cine que se buscó para divertir, partiendo del hecho que lo hacían, por supuesto, comediantes, o qué tanto se podría ver como un cine disruptivo, incluso me atrevería a decir, partiendo del hecho esto, ¿no? Que a lo mejor inconscientemente, pero se está poniendo sobre la mesa un debate de hay que desestigmatizar esta parte de la diversión sexual, en todo, o sea, que no hay que vivir con esas ataduras, que está bien echar desmadre, que está bien esta visión del mexicano de burlarse y su nivel de comunicación a través del albur. Es decir, es una complejidad, pero hasta qué punto es injusto llamar al cine de ficheras como un cine malo, o en realidad un cine que cumplió su objetivo, que era divertir, sobre todo partiendo porque lo queremos comparar con el cine de oro mexicano, ¿no? Y no hay comparación, o sea, habría matices en los que tendríamos que abordar. Es que malo desde qué punto de vista, ¿no? Porque hablando todavía de historia, podríamos decir que el cine de ficheras surge en la peor década del cine mexicano, ¿no? En el que ya no hay grandes propuestas, ni siquiera grandes apoyos para el cine mexicano, ¿no? Un cine mexicano que tuvo su gran auge a nivel mundial, que este auge iba acompañado de los grandes financiamientos, de los grandes directores, en el que todo grandes países que hoy en día son vanguardia en el cine internacional, como es Estados Unidos, Francia, París, volteaban a ver a México, ¿no? Pero que después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los 70s, ya un cine industrializado en Hollywood ya más inventado, dejan en abandono completamente al cine mexicano y a duras penas, a cuentagotas, empieza a llegar el financiamiento para este tipo de películas. Malo en cuanto a producción, ¿no? Porque estamos hablando de un cine de ficheras en el que eran películas que se rodaban en menos de una semana, ¿no? En el que los guiones pues eran realmente pues malos desde un punto de vista cinematográfico, ¿no? Por decir, son de dos épocas totalmente diferentes, porque estamos hablando en el que pues cuando surge la industria del cine mexicano de los años 30 a los años 50, había instituciones como la Cámara de Comercio Cinematográfico de México o la Financiera Cinematográfica Nacional, ¿no? En el que el Estado pues realmente sí aportaba el cine, ¿no? Y a pesar de que la hermana del presidente López Portillo toma la dirección de la cinematografía en México, pues sigue con los mismos problemas financieros, ¿no? A pesar de que son películas que si uno se mete ahí a buscar, que en sus estrenos pues se hacían grandes colas, ¿no? En cuanto a apoyo de taquillero tuvo, pero no tenía el apoyo financiero en cuanto a su calidad de producción, a su valoración de producción. Yo creo que ahí es injusto esta comparación que se puede llegar a hacer, tomando en cuenta al cine de oro el cine de la época de oro de México, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos épocas totalmente distintas. Incluso yo creo y me atrevo, y aquí tal vez ya estoy mal, pero para mí la peor época del cine mexicano viene después del nuevo cine mexicano de los 90, 2000. ¿Por qué? Porque es un cine que ya no toma en cuenta la realidad del mexicano y que rompe con la tradición que venía teniendo todos los demás procesos del cine nacional. Por ejemplo, las películas que hoy vemos como una Cindy Regia o Sin Hijos o no sé, infinidad de películas, no voy a meter o a generalizar toda la producción cinematográfica, sino las más comerciales. Yo creo que ahí yo diría que estamos ahora en una crisis. En aquella época, pues igual como tú lo dices, presupuesto pues no había tanto gubernamental, ahora sí lo hay, y pues tal vez no lo necesitaban. Por ejemplo, yo leía que Bellas de Noche tan solo recaudó 400 millones de pesos, que es para esas épocas es un montón de dinero, es un gran éxito lo que tuvo, ¿no? Pero era dinero que al final de cuentas
creo yo, perdón que te interrumpa, pues que se quedaba en manos del gobierno, ¿no? Y que finalmente no bajaba digo, perdón, a la industria cinematográfica en México. Tú mencionabas en un inicio a un Negro Durazo y yo menciono a Margarita López Portillo, que yo pienso que Claro. ahí es donde se quedaba el dinero, que a pesar de que eran películas que recaudaban, que eran taquilleramente muy exitosas, pues no bajaba, ¿no? No bajaba el presupuesto a la base, a los actores. Yo no sé cómo se pagaba en aquella época, pero sí vemos una calidad, una valoración de producción, valores de producción realmente muy malas, ¿no? Y en cuanto, perdón que te refute también esto, pero yo pienso que por decir cine que refleja la sociedad ha existido durante toda la Sí, época. Creo que simplemente ha evolucionado. El cine va teniendo diferentes necesidades, pero creo que también los mismos problemas que se quejan desde los años 30 hasta hoy, 2021, siguen siendo los mismos, solamente con diferentes escenarios, con diferentes actores. ahí, mira, yo creo, y a lo que voy, yo creo que ese cine de la época de oro refleja la realidad de la base de la sociedad. Recordemos, y no solamente la sociedad que vivía en ciudades, sino también en el campo. Tú hablabas de un Jorge Negrete como un exponente de esas películas de rancho, de vaqueros, en fin, ¿no? Luego, un Pedro Infante como, o David Silva, el reflejo del barrio en la ciudad, ¿no? En el cine de la época de ficheras fue el desmadre en la ciudad, pero también de la clase baja. A lo que yo voy aquí y ahora con este nuevo cine mexicano o este cine que ahora se está produciendo, es que ya no van a la base de la sociedad. Y tal vez, y tú me vas a refutar esto, pero yo siento que de las últimas películas donde en realidad se narra el barrio, se narra esa idiosincrasia que vive el mexicano de bajos recursos, pues puede ser un Amores Perros, De la Calle, Perfume de Violetas, o sea, porque en realidad hoy como tal es una propuesta de cine más tirado a la clase media, a los godines, a los mis reyes, que hasta ahí te quedas, ¿no? Si es que no son refritos de otros países, como los que ha hecho Eugenio Derbez, o incluso, por ejemplo, del pasado, como está Nosotros los Nobles, que es un refrito del Gran Calavera. Pero Yo creo que a retomando lo mejor ay, perdón. no, Es que, por decir, yo retomando creo que aquí, ahorita el problema del cine mexicano es que no se ve en México, porque tenemos películas como Sueño en un mismo idioma, o si quieres nos vamos a los 90 como un Santa Sangre, que es el cine sí, comercial más chingón de Alejandro sí, sí, Jodorowsky, El Bulto Gabriel de Rete. Gabriel Retes, güey, o sea, creo que hay cine muy bueno, ¿no? Mexicano siempre ha habido en toda la historia. Tenemos hoy en día internacional a un Guillermo del Toro, ¿no? El que él dice, a pesar de que a lo mejor el dinero es gringo, la película es mexicana por el solo hecho de que yo soy mexicano, ¿no? Y ahí estamos hablando de un cine totalmente hollywoodense, pero creo que el problema actual del cine mexicano, entiendo este tipo de cine de Cindy la Regia, que es el comercial, el que se ve, en el que vemos, creo que cada año a los mismos actores haciendo las mismas películas, eh, pero que el cine, ese cine social, ese cine crítico sí se hace, pero el gran problema es que no se ve en México, se ve Pero a aquí, nivel internacional en grandes festivales y en grandes exposiciones, pero que en México pues totalmente no llaman la atención por intereses particulares, ¿no? no, pero aquí también yo apelo a algo que tú estás comentando, por decir el presupuesto. Yo creo que este cine en la actualidad, el máximo presupuesto se va al cine comercial. Vamos a hablar de un Omar Chaparro, Martí Gareda, ahora que está muy de moda esta Regina Blandón, en fin, y en aquellas épocas también tú hablabas de un presupuesto que se estaba careciendo. Ahora, vamos a ser honestos, aquellos galanes de la época del cine de ficheras ganaban muy bien, eran cabrones que nadaban en dinero y tan solo hay que escuchar las entrevistas que le han hecho a Rafael Inclán, a Alfonso Sayas, que eran cabrones que estaban nadando en dinero, ¿no? Y las mujeres también, en Bellas de Noche, Wanda Zeus, si bien ya no tiene dinero en la actualidad, narraba sobre todo el dinero que circulaba alrededor de ellos y el glamour. Entonces, yo creo que les iba bastante bien, si bien no había un presupuesto gubernamental, pero dinero había en esa industria del cine.
Pues de hecho este cine por eso entró, o sea, de hecho, o sea, según aquí dice, o sea, que eso fue para producción cinematográfica privada, o sea, para lo que voy es que inició como un proyecto privado que empezaron a ver que estaba generando dinero y por eso, o sea, ahora sí que fue la fórmula rápida, genera varias películas de bajo costo, por eso incluso yo diría que este cine es austero, o sea, yo no lo diría ni siquiera malo, o sea, es austero, porque ese es el objetivo, o sea, ahora sí que yo te doy 10 pesos Sí, y claro. genérate una película en un fin de semana con tus cuates y sacamos de esas 50 pesos y de esas 50 pesos justo a ti te voy a dar 10 pesos, a ti te voy a dar 10 pesos, a ti te voy a dar 10 pesos y al gobierno le voy a dar 15 pesos. O sea, y entonces, y ahí sí, o sea, y así vamos generando y así, y así, y así. O sea, ya digo, ya si nos empezamos a desviar a los temas de todas Sí. las películas y lo que están reflejando, pues es que es más de, pues sí, de lo que encuentras y lo que hay. O sea, si quieres ahorita encontrar películas, a mí, pues ya es más opinión personal, hablando del cine actual, este, pues exactamente, o sea, o te vas a lo muy sencillo de reflejar chistes, ¿cómo se llama? Mis reyes, ¿cómo se llama? Gente, hipsters, de jóvenes, solteros que viven en la Condesa, en la Roma y todo eso, o te quieres ver muy, ¿cómo se llama? Propositivo, por ejemplo, con Chicuarotes, que o sea, fue como que, la verdad, como que pasó un poco de noche, la verdad, o sea, pero ¿por qué? O sea, pero sí en los festivales fue muy aclamada, ¿por qué? Porque, o sea, sí, o sea, tal vez porque nosotros en México somos como un ejemplar curioso para todo el mundo, por eso, o sea, relacionarlo igual con las películas de ficheras son una hasta teoría de análisis en otros lugares, ¿por qué? Pues porque es un cine curioso, o sea, es como el alarma, Claro. o la nota roja, o sea, todas esas cosas en Europa, en otros lados les encantan porque dicen, o sea, ¿cómo generan eso? ¿Cómo pueden tener así ese tipo de géneros? Pero por eso, volviendo, te digo, ya queriendo, ahora sí que nuestro tema de las ficheras, pues es un tema, es un cine austero, pero que sí cumplía o sea, Claro. muchas cosas, así cumplían ser entretenidas, o sea, digo, ya si quieres ser que sea en la vulgaridad y todo eso, pues es otro tema, pero eran entretenidas, generaban dinero, o sea ¿qué le puedes más pedir a una cultura cinematográfica? O sea, eso, o sea, la gente la ve y todo eso, y sinceramente, pues por eso ya son un hito en la historia, o sea, para mí, o sea, ya, aunque lo dije en broma, si escribieras un libro de historia del cine mexicano, debería ser un capítulo completo este cine, por todas las condiciones que refleja y que son importantes. O sea, ya digo, viéndolo a un lado cómico, pues sí, o sea, son películas tan chistosas como La Tortería o todas esas que, ¿cómo se llama? Hay unas que, o sea, y hay de todo, o sea, Blancanieves y sus 7 amantes, o sea, hay unas tan así que hay otras menos graciosas y hay otras como que ya igual espero que sea una pregunta porque quiere, o al menos yo les lanzaría después para el final su pregunta si tiene una película de ficheras, ¿cuál es su favorita? O sea, ¿por qué sería, no? O sea, pero bueno, volviendo al tema, o sea, siento que es un cine adecuado para la época también, para generar, o sea, quieres o no, generó economía, o sea, ese tipo de proyectos están haciendo que la economía se esté moviendo porque están generando películas, la gente va al cine, das empleos, o sea, todo, o sea, yo siento que para la época era necesario un cine austero y, ¿cómo se llama? Y sin tanto, o sea, no quiero decir compromiso social, sino porque la gente no estaba buscando eso en ese momento. En ese momento la gente quería distraerse de los conflictos sociales que estaban luego ocurriendo. Pues el cine de ficheras era como el escape y pues vamos al cine a ver esas cosas. Claro, y sobre todo por eso lo pones sobre la mesa, ¿no? Partiendo de eso, o sea, haciendo un análisis justo de este tipo de cine que no buscaba justo esto, ¿no? Pues, su objetivo a lo mejor no era presentar grandes historias ni estos guiones profundos, ¿no? Era reír y a partir de esa base. Y sobre todo, comparando un poco con lo que hoy, en el sentido de mucho se critica, sí, claro, el cine de ficheras por este cine, insisto, ¿no? Que es como la crítica general, que no son historias vacías, que al final de cuentas son, sí, que esto, como lo decía Abraham, que de alguna manera caen en la vulgaridad, que eso ya es un debate moralista, ¿no? Que habría que emprender, pero lo que voy es poniendo un poco en comparación con el cine de hoy, y lo decía muy bien David, de alguna manera estaríamos en una crítica similar si nos vamos, por ejemplo, a un cine como películas que se me vienen a la cabeza como No Manches Frida, en el que simplemente también no hay propuesta, no hay guión,
y de alguna manera nunca llegan a tener ese punch que tuvo el cine ficheras, es decir, el cine ficheras tuvo ese punch de, como lo decía Abraham, de alguna manera causas esta parte de mover la irreverencia, de mover a los actores que de alguna manera tenían talento y se veía al momento de hacerte reír y que tomaban estos temas picosos, ¿no? Es que la base social hoy en día pues no se ve, la sociedad no se ve reflejada con este tipo de historias, ¿no? En el que salen Regina hablando. A lo que yo me refería con que no se ve el cine mexicano, yo no me refiero a este cine mexicano, a este cine mexicano que al final de cuentas está apoyado por las grandes productoras, por las grandes televisoras, ¿no? Que se proyecta a nivel nacional en Cinépolis y en Cinemex, ¿no? Yo me refería a que sí hay cine mexicano muy bueno, independiente, si quieren verlo así, hasta cine de autor, pero que no tiene ese apoyo, ¿no? Que es un cine austero completamente, pero que sus guiones sí tienen una profundidad y hasta fotografía muy buena, pero que no se ve en el mismo México, o sea que se hace cine de calidad en México actualmente, pero que no se ve porque simplemente esos espacios se ven cerrados y los pequeños espacios que se abren para el cine mexicano se abren para películas como Cindy la Regia, todas las que han podido comentar, ¿no? Que sin embargo, por decir, hay cine muy bueno como no sé, la primera que se me viene es Sueño en un mismo idioma, que no tiene mucho que se estrenó y que realmente la gente no sabe que existe, pero es un cine que a nivel internacional representó muy bien a México y que si lo hubieran pasado y lo hubieran expuesto como tuviera la misma publicidad que tienen este tipo de películas que hoy comerciales mexicanas, si la gente se hubiera visto totalmente identificada con ese tipo de cine, pero que no tiene el gran apoyo, no se visibiliza en México. No, y por eso yo hago y yo por eso hago esa comparación, o sea, yo en ningún momento estoy poniendo así, o sea, no parto del hecho, por supuesto, que está produciendo buen cine, pero yo estoy tratando de comparar justamente el cine ficheras tratando de ser comercial con este cine que hoy es comercial. Eso es lo que me refiero, que no sé, hoy en día pues la base social no se identifica con los mis reyes ni con los juniors, ¿no? De la condesa. Sin embargo, tú los jóvenes o la base social de los 70 sí se veían reflejados con un Alfonso Sayas. Y es al punto que quería llegar, o sea, el punto de que, partiendo del hecho que los dos son cines comerciales, de alguna manera este cine ficheras, igual partiendo de la crítica que no tiene guiones profundos y pero que ese cine por lo menos apelaba a una realidad y apelaba de alguna manera a esta parte aspiracional, y que este cine de hoy, igual sin argumentos, sin profundidad, sin nada, y a lo mejor hasta con más presupuesto, no le está hablando a nadie. Digo, desgraciadamente a lo mejor que el caso que se me viene a la mente, porque lo tengo muy marcado, que es No Manches Frida, que no ofrece nada, que en términos de comedia a mí nunca me llega como a dar esa comedia. O sea, es como tratar de hacer ese símil de si estamos criticando allá, pues hay que criticar esto también, ¿no? Digo, entendiendo cada una de sus dimensiones. Pero, David, ¿querías decir algo? No, y nada más para yo concluir con este tema, por ejemplo, sí, y yo entiendo perfectamente a Eiji, pero como tú decías y decía Abraham, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. También en la década de los 70s hubo cine magistral, uno de ellos es El Castillo de la Pureza en el 72, claro, o Las Poquianchis en el 76, que también no tenían producción, o sea, no tenían apoyo, por así decirlo, y que fueron grandes obras de arte y lo siguen siendo, ¿no? En ese sentido, nada más es el cine de ficheras comparado con el cine comercial actual, yo creo que nada que ver, y yo me voy con el cine de ficheras. Y en este tema de cómo representan a la sociedad, o cómo el cine de ficheras representa a la sociedad de aquella época, yo creo que aquí le voy a dar en el corazón a mi amigo Edgar, porque también cómo ver el cine de ficheras sin escuchar a la Sonora Santanera. Por ejemplo, Perfume de Violetas, perfume de Gardenias, en fin, todas esas rolas que te hacen más nostálgico, más pues lúdico la experiencia de ir al cabaret, ¿no? Y ya en un plan más avanzado, el Acapulco Tropical y ver bailar a lo que era Rafael Inclán. En fin, también musicalmente hablando, ese cine yo creo que también marca toda una época.
De hecho, estas películas, o sea, justo muchas tenían hasta un número especial, ¿no? O sea, luego como que en la trama de la película estaban en un punto en un cabaret, haz de cuenta, Juanito como Pepita, y o sea, se olvidaban de la trama por 2 minutos y te ponían justo la canción, o sea, el grupo, luego estaba un grupo, un cantante, y ya toda la gente bailando en el centro, o sea, y te olvidabas por 2 minutos de la trama, justo para esta escena de cabaret, y todos tenían una típica escena de cabaret, o hasta un baile, luego por eso, así fue como surgió Lin May, porque empezó a ver que salía así, luego hasta tenía sus números, que el espectáculo en la película, te olvidabas de la trama por 2 segundos, pero justo como dice David, eso es parte de la sociedad, o sea, es lo que, o sea, esa música que escuchabas diario, que querías escuchar en el cabaret, y ya digo, con las historias y todo eso, y pues digo, yo nada más cerrando el otro tema, digo, pues, cine de arte, cine importante, eso siempre va a haber, que lo haya buscado la sociedad o no lo busque, eso ya es otro tema, y es un tema que se analizará, pero... O sea, siempre va a haber, o sea, pero ahorita que nos estamos centrando en un cine de ficheras, pues sí, o sea, el cine de ficheras, incluso también si las analizamos, creo que sus tramas tan sencillas tenían menos hoyos argumentales, ¿por qué? Sí. Porque era una historia de Claro. yo quiero ligarme a esta chava y esta chava me la ligo y ya. No te escuchas, Edgar, estás en silencio. Quería decir que llegaban en un momento en que eran tan absurdas que eran tan creíbles, ¿no? O sea, insisto, esta parte del Tutún y Juan Camaney me parecía sensacional al ser rayando en la irreverencia y en lo lúdico, y en fin, estas dos personajes del Tutún y Juan Camaney siendo las estrellas policíacas del momento, ¿no? Sí, así es. Ahora, yo creo que también aquí en los guiones, también depende de la época. Por ejemplo, yo creo que Bellas de Noche, como parteaguas, incluso se puede considerar, y esto lo dijo bien Abraham, o sea, un cine como artístico, porque fue un parteaguas dentro de la cultura mexicana, ¿no? Incluso desde la forma en cómo se produjo. A mí hay una película, y no sé si me estoy adelantando a la pregunta que pueden hacer, pero que ya la lanzó Abraham. A mí me gusta mucho una película que se llama La vida difícil de una mujer fácil. Y esta película la hace Sasha Montenegro, y a mí me gusta porque el papel de la mujer puede parecer que lo estás denigrando, porque habla de la historia de una sexoservidora, por así decirlo, pero es importante ver cómo esta mujer es importante en la vida de las personas o de los hombres para revalorizar su sentido de hombría, es decir, desde el carnicero que está robando dinero para poder contratar los servicios de esta sexoservidora, ¿cómo se llama? El cura que de alguna forma renueva sus votos o comprueba su amor a Dios a través de admirar a esta mujer. O sea, en fin, es una historia muy, muy, pues, innovadora y irreverente, incluso con microhistorias que hacen un gran papel. Y aquí yo me voy a atrever, Edgar, ahora sí que adelantándome un poco, y que es pieza fundamental en este cine, las mujeres. Para ustedes, ¿qué mujer puede ser la fichera número 1 de este cine, ¿no? Para mí, Sasha Montenegro es lo mejor en cuanto físico, carácter. Yo creo que es como el ícono emblemático de este cine, pero no sé para ustedes qué opinan. Dele alguien de ustedes. Yo creo también, como grande referencia, yo creo que también me iría con Sasha Montenegro. Digo, pues sobre todo porque es de las primeras, sin tanto buscar, es de las primeras que recuerdas y dices, aquí hay, ¿no? Un referente importante. Yo Sí, la ¿no? verdad ¿Sí? no me acuerdo mucho de los nombres. Sí, o sea, como, es que Los cuerpos. yo nada más de lo que veía en el canal 9. Porque de hecho, si se recuerda, como dato curioso, en esas películas cuando las pasaban en el 9 ya muy noche, por cierto, ya tenías que quedarte despierto, aquí en México no conocemos el beep, ¿no? De que cuando dicen una grosería, ¿no? Sino el mood, o sea, como que, hijo de... Y seguían hablando, ¿no? O sea, eso era tan curioso de cómo le quitaban el volumen y volvía de repente. Pero bueno, o sea, yo tampoco me acuerdo muy bien de los nombres, pero ahorita que estaba viendo varios pósters y una que salía muchos, en muchas de esas películas es Lina Santos.
Lina Santos era una mujer muy bonita que salía en esas películas y, o sea, salía literal, o sea, ahorita estoy recordando eventos de mi niñez, voy a decir, pero van a decir qué niñez, ¿no? Pero Yo, sí, o sea, yo, Perdón, sí, sí. yo aquí trayendo un poco la participación de la mujer en esas épocas, yo destacaría mucho el papel de la que hizo la pelangocha. O sea, ya lo mencionaba Abraham como esta mujer pícara que le entraba al desmadre, pero aparte era una mujer muy bella, ¿no? Y de alguna manera en esa misma sintonía como que rompía el estereotipo que si bien podría ser fichera porque era bonita, era la que estaba ahí en el desmadre y la que se le ponía el tú por tú. A veces en las películas, ¿no? Yo entrando un poco con esta película, la recuerdo mucho en El ratero de la vecindad, haciéndole segundas sayas. Mm. Y que de alguna manera plantea ahí una visión importante, ¿no? Y de hecho yo también, o sea, la Pelangocha también, bueno, la Pelangocha tiene su propio protagónico en una película que se llama La Taquera Picante, o sea, hasta aquí viene ¿cómo se llama? O sea, no, y de hecho, o sea, aunque sea broma, pero luego tomaban hasta tramas de las películas de Estados Unidos o de otras tramas, así como porque, por ejemplo, esta trama, o sea, luego la han escuchado en miles de películas. Miren, un hombre adinerado contrata a un equipo de detectives para localizar a su hija perdida. Una vez que la encuentra, contrata los servicios de un psiquiatra para refinarla, pues creció en el barrio y quiere hacerla cambiar de costumbres. La taquera picante es Maribel Fernández. Eso, o sea, pero, o sea, chécate eso, o sea, pero es una trama también muy conocida ahora sí que con tintes mexicanos y graciosos, pero cuando tomas a un pobre y lo quieres hacer, ¿cómo se llama? Lo quieres hacer de alcurnia, pero obviamente siempre demuestra, ¿cómo se llama? Saca su barrio, obviamente en ese caso, pero imagínate, o sea, ese tipo de películas, pues, no sé, son tan curiosas que por eso para mí merecen todo un análisis, o sea, imagínate. Oye, pero aquí también yo creo que es un poco, y no sé lo que piensen, pero aparte es un tema de exageración, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso en el cine de ficheras y lo quiero relacionar con otra época de música de México y me recuerda mucho a la música de Chava Flores, con Claro. estas crónicas urbanas que existían en la ciudad, ¿no? Pero el cine de ficheras yo creo que es más allá porque es exagerado, como dicen, hacer al hombre cotidiano en un super macho que es el todas mías, el yo las puedo todo y que va más allá. Entonces yo creo que en esta exageración de los personajes termina siendo como lo llaman, como un kitsch, un exceso de que todo sale tan mal, pero tan mal es que se convierte en arte, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto importante. Otra cosa que a mí me gusta mucho y es la verdad, este lenguaje, ¿no? El albur se me hace impresionante, sobre todo que a veces hay partes del albur que hasta uno mismo ni las entiende, ¿no? O sea, cuando está bien hecho un albur, creo que hay muchos que nos quedamos así como, chale, ¿qué nos dijo? Mientras tú ves que toda la gente se está riendo, pues a ti ya te agarraron. Entonces, creo que es parte importante de este cine. Yo creo que podríamos decir que el cine, o desde mi punto de vista, los guiones prácticamente son los mismos, o es la misma Sí, historia, sí. es como que resaltar o hacer de los problemas la mejor virtud, ¿no? Y aquí yo no, yo me voy, a lo mejor hay mayor calidad de producción o mayor calidad de guiones, pero que tanto nosotros los pobres hacía de la desgracia y la pobreza la virtud, que el cine de ficheras hacía la sexualidad, el albur, el erotismo, lo chistoso, hacía la virtud. Y es lo que yo decía al inicio del programa. O sea, es lo mismo, solamente que en diferentes épocas. Aunque las tramas sí son o sea, ahorita digo que, o sea, ya cuando te empiezas a investigar en este Es que, tema, es que encuentras de sí, o sea, es todo. que cada una va envuelta en su propia época, pero simplemente exaltan, como que hacen de las desgracias las mayores virtudes, ¿no? Entonces no sé si me doy a entender. O sea, cada quien expuestas en sus propias épocas, porque pues realmente si nos ponemos a examinarlas cada una, pues es imposible porque pues son en diferentes épocas y estamos hablando ya de cuestiones anacrónicas, ¿no?
Sí, no, pero o sea, yo lo que iba es que, o sea, así, aunque decimos que sí son como o sea, son temas generales y todo, y sí toman esos temas, o sea, las tramas ahorita que estoy viendo, o sea, que estaba leyendo sinopsis de películas, algunas sí le dan como que, o sea, quieren experimentar con algo, o sea, te voy a leer, y a mí me dio mucha curiosidad la de, ¿cómo se llama? Blancanieves y sus 7 amantes. Todo el mundo escucha ese título y van a pensar aquí que yo puro depravación y quién sabe qué, ¿no? Pero no, o sea, sí como que ya sí o sea, ya hasta me dieron ganas de verla, o sea, porque mira, la cinta es protagonizada por Sasha Montenegro, quien interpreta a una agente secreta que se encuentra en una isla desierta. Ahí busca 7 asesinos que habrían muerto en un naufragio. O sea, chécate eso, ¿eh? O sea, esa pinche trama, quién sabe, a ver, tampoco pensaban que esa iba a ser la de Blancanieves y sus 7 cosas y sus 7 amantes. O sea, una agente secreta buscando a unos ladrones internacionales escondidos en una isla, ¿eh? Chécate esa, papá, para canes. Y parte de algo que dice Abraham, creo que justo es eso, ¿no? Bueno, partiendo del hecho que creo que hoy, si se saca una película de ficheras, no aguantaría por esta cultura de la cancelación, ¿no? O sea, en el sentido que manejar con esta visión pues sí, ¿no? Que la sexualización de la mujer, en fin, esta clase de temas que hoy, de alguna manera, ya estamos más alerta, pero que es una de las principales críticas. No sé cómo estarían viendo ese tema, sobre todo, ¿no? Sí, oye, y ahorita, un poco, saliendo un poco de tu comentario, pero también con esto que dice Abraham, me acordé mucho de una película, que bueno, también el cine de ficheras se divide en diferentes épocas, ¿eh? O sea, es la época de Bellas de Noche, unos años más adelante como una época más clásica del cine de ficheras, y al final de los 80s, como ya viene la decadencia, pues ya vemos actores como, bueno, actrices como Lorena Herrera incluso, pero se me vino a la cabeza, sin albur ahora sí, una película. Me agarraste descuidado, ¿no? Una película que ahora a mí, y retomando esto que dice Abraham del Canal 9, que yo la vi en el Canal 9, que es 5 nacos, ¿cómo se llama? Asaltan Las Vegas, ¿no? Entonces, es una película donde sale Luis de Alba, el Chatanuga, y no me acuerdo, el Comanche, y salen varios compas de esa época, y se van a Las Vegas a robar el dinero en un casino. Entonces, también yo creo que este tipo de películas narran un poco el ingenio del mexicano, ¿no? Imagínate, 5 compas yendo a Las Vegas, haciendo todo un plan malévolo, inteligente, para chingarse un casino de Las Vegas. Y creo que también eso es parte de estos supermachos, ¿no? Esta ingeniedad, este ingenio para alburear, para conquistar mujeres, para salir de situaciones complicadas. O quién no recuerda a un Alfonso Sayas cuando lo cachaban con una morra, el esposo de la morra, y que tenía que aventarse por el balcón o incluso correr desnudo, no sé, un sinfín de cosas que marcaban el ingenio de estos personajes, ¿no? Y que el mexicano es así, el mexicano es ingenioso, vamos. Sí, no, adelante. No, dale. No, yo nada más, o sea, justo decir, o sea, es que te digo, o sea, si lo analizamos, como decían ahorita, nada más para el tema de que me quedo de que sí, hoy no serían aceptadas esas películas por muchas formas y por muchos sentidos. O sea, tengo que encontrar también otra película que se llama, ¿cómo se llama? Literal, Las Golfas, así, o El Perico de los Palotes, o sea, imagínate, o sea, pero volviendo, o sea, te metes mucho en el tema. De hecho, ¿cómo se llama? Volviendo al tema, ya está me metieron gol y no me. Y ya está, perdí todo el hilo de mi conversación. No, cosa. Volviendo al tema por ejemplo, de Sasha Montenegro, nada más quiero resaltar, o sea, aunque por los títulos serían canceladas o por lo que piensas que emanan, la de Sasha Montenegro que les decía de Blancanieves y sus 7 amantes, o sea, ya leí un poco más, o sea, y literal, ella termina, o sea, ella va eliminando uno a uno a los 7 asesinos que están en la isla, o sea, imagínate qué mujer empoderada, o sea, literal, o sea, no sé cómo los elimine, la verdad, así ya abierta interpretación y vean la película. Pero pues imagínate, pues, ella, al final entonces ella va a ser la que sale triunfadora en esa película, pues, para una película de las ficheras, pues está chido, ¿no? O sea, es un vuelco total. Pero entonces o sea, estamos hablando de que hay hoy en día una sociedad más cerrada, porque en el cine, creo que en el cine de blanco y negro, como en el cine de ficheras, pues quien censuraba era el gobierno, ¿no? Hoy en día,
pues creo que quienes censuran son las redes sociales y quienes manejan las redes sociales es la sociedad, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad con menos criterio, porque si, o sea, obviamente, o sea, dicen, ¿no? La pregunta es, si el cine de ficheras se hiciera hoy en día bajo este mismo contexto, bajo estas mismas líneas o estas tecnologías de comunicación, eh, no podrían aguantar. ¿Por qué? Porque la sociedad es más conservadora que antes, o cómo está la onda, ¿no? Yo digo Porque que creo que no sé cómo se llama este tipo de cine que se hace no para pasarla en las pantallas grandes, no en en las salas cinematográficas, sino hay un cine que se hace estrictamente que va desde su inicio pensado para que se proyecte en televisión, ¿no? Como en un cine latino, en un canal como Cine Latino, en el que pues sí se sigue haciendo que y este tipo de cine con otro tipo de guiones y otro tipo de mentalidades, pero que no sé, si se presentaran en las grandes salas, pues sí serían totalmente censuradas y totalmente criticadas. Entonces, no sé ustedes qué piensen, si actualmente vivimos en una sociedad más conservadora, con falta de criterio, que show, no, porque estamos hablando de que el cine de ficheras, pues a lo mejor desde una primera vistada, pues dices sexualidad, opresión contra la mujer, sexualización contra la mujer, ¿no? Pero haciendo un análisis, y lo que decía Abraham es de que, o sea, se empoderaba a las mujeres, ¿no? Desde otro punto de vista, pero que finalmente se trataba de decir algo, pero con otro tipo de contextos, con la idiosincrasia mexicana que era totalmente apegada a los chistes, apegadas al albur, que siguen hoy en día dentro de la misma sociedad mexicana y que lo seguimos manejando nosotros en la sociedad de a pie y dígase todos los ámbitos sociales. Pero entonces, pues, no sé ustedes qué piensen. Yo digo que, o sea, más que nada que seamos cerrados ahora, digo, ya sea decisión, pensamiento personal, a lo mejor ya soy chavorruco y voy así de la sociedad, pero es ahora mantener el status quo. O sea, en el aspecto, en el status quo no de clases, sino de que lo que es lo correcto, qué es lo que es correcto, según ahora, o sea, los cánones que alguien puso que se fueran imponiendo. O sea, yo lo veo mucho porque esta es una canción de High School Musical, o sea, imagínate mis referencias, pero, o sea, ¿por qué? Porque hay, esa canción de High School Musical hay que mantener las cosas como están. O sea, imagínate, o sea, sí, güey, o sea, mi referencia es algo muy sencillo, pero, o sea, esa canción eso dice, hay que mantener las cosas como están. Entonces, no es que no creo que estamos cerrados, sino que ya alguien de repente empezó a decir, las cosas deben ser de este tramo, y si te sales de este tramo, ya te vamos a funar, ya te tenemos que cancelar y todo eso, ya no hay, o sea, pero bueno, digo, eso ya es así que a título personal. Pero siento que es eso, o sea, tenemos que mantener ahora ciertos status quo, a pesar de que, digo, si analizamos el cine de ahora, pues ahora lo que falta, pues también pues es, aparte de historia y tramas, pues también luego hay desnudos. O sea, Marta y Gareda, sinceramente todo el mundo se hizo, o sea, la idea de que en película que saliera iba a salir desnuda, o sea, desde Amarte duele, o sea, desde ahí, película en la que salió, Es como decía el escorpión dorado, ¿no? En broma de, ay, perdón, no te reconocí con ropa, ¿no? ajá, o sea, pero lo sabemos todos, pero no lo decimos. O sea, ya no lo vamos a decir, pero porque Marta Gareda es una de nuestras mejores actrices en México, o sea, la verdad sí, o sea, ella ¿cómo se llama? El fondo de cinematográfico del gobierno, pues, no, es la teta, o sea, la teta de ahí sacando sus películas, pero bueno, ya me estoy desviando de este tema, ¿no? O sea, a lo que voy es que sí no funcionaría ahora porque tenemos que mantener un estatus de ciertos patrones, de ciertas costumbres, y pues sí, pues por eso no funcionaría. David. No, yo coincido totalmente y es muy buena la pregunta y esta reflexión que está haciendo Eiji, porque sí, o sea, realmente sí ahora quien está censurando, por así decirlo, pues es el mismo consumidor. Y bueno, aquí una salida fácil sería decir que los tiempos han cambiado, pero yo creo que no es tanto así, más bien yo sí se lo pongo o se lo atribuyo a una doble moral que cada vez se hace más fuerte y se arraiga más dentro de la sociedad. O sea, es muy chistoso censurar este tipo de contenidos, pero eso sí, volteamos a ver páginas como OnlyFans o en TikTok ver mujeres bailando, en fin, o incluso hasta en las novelas ya hay escenas más sexualizadas, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí sí, mi respuesta para esta reflexión, gran reflexión que está haciendo Eiji, es que la doble moral cada vez se está arraigando más dentro de los consumidores. No, y justo si dices, o sea, ¿por qué La Rosa de Guadalupe tiene tanto éxito? Porque, o sea, sí, yo sé que es una obra burda, graciosa y todo eso, pero está reflejando a la sociedad, o sea, ellos, o sea, no se quebran la cabeza, o sea, si sale Pokémon Go, ellos hicieron su versión chaira de, no, ¿cómo se llama? Monsters, quién sabe qué, pero sacaron un capítulo. ¿Y por qué tuvo un éxito? El capítulo de los otakus, o sea, ¿por qué? Porque son cosas que salen en la sociedad y por eso están teniendo éxito. Ya que lo hagan bien o lo hagan mal es otro tema, pero por eso, o sea, ya, ahora digamos que a lo mejor esos temas ya se redujeron a la televisión, pero aún así siguen haciéndose y siguen gustando, por algo siguen gustando, pero pues te digo. Sí. Sí, y creo que David hace un punto bien interesante esto de la doble moral, ¿no? Y allí también dijo algo, falta de criterio. Creo que por ahí tendríamos algo mucho que trabajar como sociedad, sobre todo. Pues sobre todo eso, no entiendo muchísimo que hoy en día, y sin afán de meterme muy en fondo, sabiéndome no un experto, Ese pero fue un parte albur, de... metiéndome a fondo. Es que es chivermano. No, hombre, me sacaron de la profundidad de mi análisis, ya se me olvidó qué iba a decir. Se quedó en blanco, literal. ¿Le sacaron el blanco? Sí, Ahora sí que, como dicen, no se apene, joven, pásele. A ver, respira y siéntate. A ver. Basta de esta masacre, por favor. No, lo que quería decir es parte no, sí se me olvidó, no lo puedo recuperar, se me olvidó. Es que ¿saben? Hace rato yo digo, antes de irnos de este tema y no sé si me vaya a salir un poco, yo hace rato estaba viendo Los Olvidados de Luis Buñuel y a lo mejor adelantándome un poquito a este cine de barrio, ¿no? Este es lo que reflejaba realmente la sociedad, ¿no? Y yo veía, después de haber visto Los Olvidados, veía un reportaje de Zoom F7, no sé si lo conozcan, un medio mexicano enfocado totalmente al cine, un reportaje espectacular en el que decía, ¿no? Mientras que la dupla de Rodríguez y Pedro Infante hacían de nosotros los pobres, harían de la desgracia y la pobreza la virtud, Luis Buñuel totalmente abandonaba esta idea de lo bueno y lo malo, ¿no? Porque Los Olvidados, pues abandona totalmente esta idea de que existen los villanos y existen los buenos, ¿no? Y a pesar de que es un gran guión, pero que no se mete dentro de la profundidad de cada uno de los personajes, sí va visibilizando los problemas y los complejos de cada uno, ¿no? Aunque los toca de manera muy superficial, los da a entender de una manera muy, muy fácil, ¿no? Y Luis Buñuel le decía, en mis películas nadie es fatalmente ni malo ni eternamente bueno, ¿no? Y yo creo que pues hoy vivimos en una sociedad en la que es completamente todo tipo de contenido y hablando del contenido cinematográfico va enfocado simplemente a lo emocional, ¿no? A buscar los villanos y a hacer los héroes y que creo que como ustedes lo decían, ¿no? Va totalmente apegado al status quo, al cumplir con elementos, a lo que da bien y que realmente yo creo que si hoy le pusiéramos películas como Los Olvidados, a las nuevas generaciones, a esta generación llamada la generación de cristal, pues creo que sí les cambiaría la mentalidad al estarles proyectando No Manches Frida, ¿no? Sí, oye, y que también aquí es un tema de también cómo va avanzando la concepción de las personas. Ahorita que tú mencionas Los Olvidados, yo creo que esa escena donde la mamá de Pedro se mete con el jaibo, también yo creo que fue demasiado fuerte para esa época. Ahora, esta escena también que obligó el gobierno o ese final que obligó el gobierno a quitar a Luis Buñuel, yo creo que también fue parte de estigmatizar esta obra por considerar como el contenido muy fuerte. Incluso el contenido, el final que se quedó de Los Olvidados, donde es la muerte de este personaje que lo van y lo tiran a la barranca, es totalmente... Exactamente, es totalmente atroz para el cine mexicano. Entonces, yo creo que también la concepción de qué tan fuerte puede ser la escena va conforme a la época, ¿no?
en aquel entonces. En esta época ya yo creo que sí, ya muchos pecan de persinados y doble moralistas, porque estamos en una época donde toda la información está abierta al público, entonces no puedes tener esas medias tintas o esa conducta de que, pues doble moralista, yo lo sigo diciendo, a mí se me hace absurdo el día de hoy tener esta forma de Sí, pensar. y que los olvidados, pues es totalmente todo lo contrario, ¿no? No buscan ni ser amoral, ni totalmente moralista y refleja realmente a la sociedad como es, totalmente. Yo hasta es un documento histórico que va a perdurar y que sigue funcionando al día de hoy y que realmente es hasta yo lo consideraría como una crónica, ¿no? Cinematográfica. Así es. Ah, Sí, sí, tienes mucha razón. Totalmente. yo lo que abonaría justo es esto, ¿no? De preservar lo políticamente correcto hoy en día y justo para referirnos un poco al tema del cine ficheras, hoy no sería, bueno, no sé más bien, creo que lo plantearía mal, pero lo políticamente correcto de presentar o sea, partiendo de lo que dicen, de la doble moral, pero lo políticamente correcto de manejar la sexualización de la mujer, mostrarla como tal, en fin, creo que por ahí sería parte de esta gran crítica que se le haría, ¿no? Digo, partiendo por supuesto de lo que ustedes están planteando muy bien, que de alguna manera coincido, es mucho de la parte del criterio y de cómo estás absorbiendo ese material. Porque se reprime más a la mujer, pienso yo, en la época del cine de oro, ¿no? Sí, sí, sí. Una mujer sumisa, una mujer que tenía que estar totalmente apegada a los valores del hogar, a la labor del hogar, al cuidar a los niños, a todo lo que se lucha o todo lo que se critica actualmente, ¿no? Creo que se libera más de alguna forma a la mujer en el cine de ficheras que en el mismo cine de la época del cine de oro mexicano. No, y que Y, yo creo que actualmente, perdón, Edgar, dale. sí hay elementos para volver a intentar retratar o rehacer un cine de ficheras con nuevas fórmulas y con nuevos elementos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época donde hay corrupción en las instituciones policíacas. Aunque mi abuelito diga que no, yo creo que sí hay de alguna forma esta corrupción. Ahora, en cuanto al papel de la mujer, hay casos reales de la mujer que representan lo que representaban las ficheras o las vedettes en aquella época. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Zona Divas, ¿no? Que puede ser retratado incluso estas escort como estas nuevas vedettes, estas bailarinas de table dance como nuevas vedettes. Entonces, yo creo que el contexto puede ser, aquí lo importante es quién escribe esas historias. Y aquí sí también le voy a dar un punto a lo que venía diciendo Eiji. Actualmente México carece en el aspecto comercial de grandes guionistas. Yo creo que si hubiera grandes guionistas y agarraran estos elementos, nos podrían dar un cine de ficheras remasterizado y propositivo, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes por qué siento que falta eso de los guionistas? Porque, o sea, lo que hace un rato dije no era broma, o sea, de que con el fondo de gubernamental del cine, o sea, no se están preocupando o sea, el fondo solo tú tienes que presentar un proyecto, por lo que entiendo, y ya dependiendo de ciertos aspectos, sí te dan un subsidio, pero exactamente, o sea, no ven criterios como lo que va a estar tu historia y todo eso. Entonces, por eso hay gente como, la verdad, Marta Gareda, que hace muchas películas, toma refritos, o sea, por ejemplo, la de Tres Idiotas es una película india, literal es la copia exacta. Muchas películas de Marta Gareda son copias exactas de películas. La última que hizo con Chaparro, que no me acuerdo, no es Mancha y Frida, sino una donde Todas las que han hecho. como uno que los dos son expertos en ligar y ya sabes, ¿no? La típica que chocan y a ver quién puede más, ¿no? Pero esa está basada en una película argentina igualita. Eso también O sea, se ve reflejado en la televisión mexicana. México durante muchos años, durante muchas décadas fue vanguardia en las telenovelas. ¿No? O sea, ¿cuántas veces no se escuchaba que a nivel internacional las telenovelas mexicanas eran transmitidas desde en La de Rusia, en Thalía. China? ¿No se acuerdan que inclusive cuando en la época de Peña Nieto vino el presidente chino con su esposa y no la gaviota le fue a dar un recorrido a los estudios de Televisa para mostrarle dónde habían sido grabadas las grandes historias que le gustaba a la primera dama de China? Y que también es algo de lo que hoy carece México, ¿no? Esos grandes guionistas en el que ya no se presentan las grandes historias de telenovela o son refritos o realmente estamos invadidos de esas telenovelas turcas, ¿no? También México ha perdido eso.
No, yo nada más decirle que eso, en el catálogo de Televisa son otras ficheras, güey, pero a lo mejor de esas hablamos en otros Es que programas. también era diferente, ¿no? Porque hablar de vedettes y de ficheras es también un debate aparte, ¿no? Porque inclusive en este documental de Bellas de Noches de Netflix que empieza preguntándole a la gente para usted qué es un vedette, se dan Exacto. muchísimos conceptos, ¿no? No solamente era el cuerpo, la sexualización, sino eran mujeres que tenían grandes talentos literarios, grandes talentos musicales, que tocaban instrumentos, que eran mujeres realmente que con un gran criterio cultural y que el hecho de mostrarse era otro tipo de mentalidad, o sea, ellas manejaban otro tipo de mentalidad. Sí. Ahora, yo quiero preguntarle ya casi para cerrar este programa, si me lo permite, mi buena. Chinga. Por favor, por favor. Alárgalo. No. Ustedes a ver, les voy a preguntar. Le dijiste alárgalo, ya no pudo. Hasta pasó saliva el David. Ya le puse... Si tuvieran que elegir de uno de los actores o de estos íconos del cine de ficheras, hablamos de actores hombres, ¿a quién elegirían ser ustedes? ¿Quién quisieran ser ustedes de toda esta baraja de personajes? Mira, yo siento que esa pregunta es muy buena y es muy curiosa. Yo sé que o sea, que si dijeras como, si son como la Liga de la Justicia, yo siempre hago referencias ñoñas. Si fueran como la Liga de la Justicia, los grandes son Sayas, o sea, es como Sayas, es como el Superman, o sea, a ese grado lo pondría. Sin embargo, o sea, y digo, pueden hacer la liga, o sea, la Liga de la Justicia, te juro que puedo conseguir o sea, los tengo en la casa los 5, pero para que ustedes tengan sus opciones, yo no sé querría hacer Saya, sino el Caballo Roja, siento que era como un Flash, o sea, es como muy importante, pero nunca fue tan valorado como Sayas, como Inclán o algo así, pero el Caballo Rojas es como un personaje que a mí me gustaba mucho, o sea, todas sus películas eran muy cagadas, no sé si recuerdo una donde literal creo que le disparaban en el pene, y la película era esa, que no tenía, pero que ya sabes, ¿no? Que hay mujeres que querían con él, pero pues él no podía porque no tenía nada, y al final le hacen un trasplante y le ponen uno nuevo. Lo dice como Pedrito Sola. O sea, no, es que hay que darle aquí teatralidad a todo. Pero bueno, o sea, incluso, o sea, mi película que no es de, yo pensé que era ficheras en algún tiempo en mi cabeza, pero no es de ficheras, que es mi favorita y es de Caballo Rojas, es Papito Querido, o sea, que era literal si somos muy estrictos, una versión no de Papá por Siempre, bueno, sí es de Papá por Siempre, de la de Robin Williams, pero como una versión muy bizarra, o sea, porque es igual un papá que por sus hijos se tiene que vestir de mujer y, bueno, véanla, búsquenla, pero, o sea, no es de ficheras, pero es Papito Querido, o sea, es de los 90 ya, pero si alguien yo escogiera, resumiendo, sería el Caballo Rojas. Oye. Polo, güey. Ya, güey. Te digo, eso es otra, güey. Te digo, eso es otra de la liga, güey. ¿Por qué que nos explique Eiji qué es lo que ven Polo que le late? Que cuenta chistes. Pues sí, güey. O sea, yo creo que es el último vestigio vivo de aquel entonces, ¿no? O sea, el hecho de que todavía no hace mucho, y ya está Polo totalmente retirado, pero no hace mucho era invitado en los mismos noticieros de mejor prestigio en México para contar los chistes, ¿no? Y yo creo que él realmente pues refleja a este mexicano que le gusta andar albureando, que le gusta estar contando chistes, a diferencia a lo mejor de que actores como Alfonso Sayas, como el Flaco Guzmán, todos ellos se mantuvieron con esta línea de seguir actuando y la actuación, ¿no? Que lo hacen muy bien y que son también actores muy, muy bien preparados y que te pueden interpretar cualquier guión, cualquier personaje, pero a mí me gusta mucho Polo porque seguía con esta misma línea de contar chistes, de que él mismo, o sea, si te das cuenta, el chiste, el final era una reverenda pendejada, ¿no? Pero toda la historia que te iba entrelazando, que te iba contando, pues también era como ver una película del cine de ficheras.
Porque él fue una transición justo de que todavía él, o sea, él en los 90s, incluso 2000s, o sea, él seguía, o sea, seguía haciendo todo un espectáculo pero era un espectáculo que tenías que ver ya en la noche, o sea, hasta cuando salía en la tele abierta, en otro rollo, tenías que esperarte ya muy noche para escucharlo, hasta decían, ya duérmanse todo, ya que si ya duerman a los niños y ya que estén bien dormidos, ya para que hable a gusto. Porque justo, o sea, él transmitía esa esencia, siento que él transmitía la esencia de esas épocas todavía en su show, y por eso pues, hasta hizo discos, o sea, él tenía discos completos y solo que podía la gente escuchar en cassettes, de sus shows, y como dices, o sea, sus historias, el punchline era una mamada, pero porque ya había escuchado toda una historia del güey que decía groserías y ese tipo de cosas, pero sí, eso es un buen personaje por eso. Eres old, pero así de old, de esperarme hasta la noche para ver a Polo Polo en otro rollo. A ver, es otro rollo. Sí. O inclusive cuando empezó el mismo auge del Facebook, de YouTube, ¿no se acuerdan que en YouTube se caricaturizaban los chistes de Polo Polo? Sí, claro. ¿Sabían que hay adultos que no, sabían que hay adultos que no saben que es otro rollo? O sea, hay gente con INE que no sabe que tiene más de 18 años. Qué falta de respeto es eso. No, yo dentro de mi top iba a hacer una mención, por supuesto, a Polo Polo, sobre todo porque en las películas Polo Polo era Polo Polo, ¿no? Era este personaje que lo conocimos contando chistes. Lo único diferente es que usaba peluca, no era cabello de él. Exacto. No, y aparte en la misma película era Polo Polo conquistando y en fin, siendo el rol que le caracterizaba, ¿no? Yo también creo que haría especial mención del Flaco Ibáñez, el Flaco Ibáñez siendo un gran actor, sin duda un gran actor, pero también que en los roles que le tocaban jugar en las películas, no siendo esta gran, no lo pondría como esta gran cara, ¿no? Porque sí, como dice de Abraham, estos grandes, los 5 grandes, creo que estarían por encima Sayas, el Caballo, el Tuntún, incluso el Tuntún, Luis de Alba, no sé si por ahí César Bono, pero el Flaco Ibáñez también de esos personajes destacados y que sin duda las movían. Y por ahí nos hizo falta hablar de Héctor Suárez. Héctor Suárez, y sí. Es que, ¿sabes qué? Yo pensaría a Héctor Suárez y a Luis de Alba como dos actores tan curiosos. O sea, Luis de Alba, ¿cómo puede pasar de un humor tan de ficheras a un humor tan, ¿se llama? Tan light como cuando eran sus programas, o sea, ya cuando eran sus programas con el Pirurris y todos esos, que ya era un humor más familiar, o sea, y Héctor Suárez igual, o sea, que podía hacer estos papeles de ficheras, el típico que está en esas películas, a actuaciones muy serias, actuaciones, o sea, más trascendentales, o hacer más de crítica social, o sea, porque, o sea, ¿en qué nos pasa todo eso? Aunque tenía chistes como normales y todo eso, sí había uno que otro ahí golpecito que luego decías, mira, este güey sí como que quiere hacer un humor más inteligente. O sea, no, ellos no los mezclaría por eso. Y a Héctor Suárez viéndolo, yo sin duda lo identifico como este gran actor que reflejaba el barrio, ¿no? O sea, sin duda, una reflexión y con la que me quedo y ojalá hagamos un programa especial de él, pero bien lo dijo David, Héctor Suárez, cuando murió, Héctor Suárez era este galán de barrio y que lo retrataba y que se manejaba en estas matices y que sin duda es uno de esos grandes actores que tenía México en la comedia y en papeles que le tocaban interpretar, digamos, en melodramas más intensos. Sí, oye, a mí me sorprende esto del Flaco Ibáñez porque yo creo que el Flaco Ibáñez, como tú es el gran compinche de todos estos, ¿no? Sí. Bien lo destacaba, era como el compa que en los madrazos siempre saltaba, el que ayudaba a engañar a su esposa algún cotorreo. Claro. O sea, sí, es un gran personaje. Yo quisiera por así como dice Abraham, el gran Superman de aquella época, pues sí, sin duda fue Alfonso Sayas, pero yo me iría más y me gusta mucho los papeles que hace Rafael Inclán, porque Rafael Inclán es otro gran actor y aparte yo les voy a decir algo, yo los personajes como el Mofles que hace Rafael Inclán se me hacen como más netos del trabajador, no es tanto este superhéroe del barrio, sino más bien es como en sí el mexicano, el mecánico que quiere engañar a su esposa, que tiene el problema de juntar para dar el chivo en la casa. Entonces, por eso yo me gustaría o me gusta mucho el papel y las actuaciones de Rafael Inclán. Estaría bien que tenemos que hacer esa liga de la justicia. El gran ganón de todo esto sería López Portillo. Seguramente.
No, y sí, o sea, y tan solo ve con la mujer que anduvo, o sea, yo creo que es una de las mujeres más guapas del cine mexicano en la historia y que aún así, ya estando grande, la señora que se conserva muy bien y también fue una gran actriz, o sea, y pues, híjole, marcó toda una época este señor también. Pues ahí está, hay que hacer la promesa de hacer nuestra alineación ideal de los actores y las actrices para complementar esta charla. Pero si les parece, vamos cerrando con un comentario final y arrancamos. David, arrancamos contigo. Sí, yo sé que sienten feo cuando me voy, pero ya luego les preguntaré qué sienten cuando me vengo. Y esto tiene que ver con que yo me despido invitándolos a que nos sigan sintonizando y que también recuerden, ahorita yo creo al final vamos a dar nuestras redes sociales para que nos sigan y nos comenten qué temas van a querer que estemos debatiendo, discutiendo aquí o conversando. Y bueno, yo me quedo con esta gran conclusión. Para mí el cine de ficheras ha sido un cine, como bien lo dijo Edgar, estigmatizado, que no ha sido valorado y justamente, y que al final sí refleja una parte de la sociedad mexicana, desde la música, desde la sociedad, en fin, a mí se me hace un movimiento importante dentro de la cinematografía nacional. Abraham. Bueno, pues como dicen, sí, ya no empecé en un albur para cerrar, pero ya después ahorita a ver si alguien dice algo y ahorita lo chingo. No, pero ya hablando del el cine de ficheras, sí, justo hay que analizarlo, literal yo lo pondría, analizarlo como un documento histórico que nos presenta diferentes partes importantes de la sociedad, que todos deberíamos darnos la oportunidad de ver una que otra película. Sí, al final podrá ser un resultado hasta grotesco si quieren, o sea, no, en verdad sí, o sea, yo apoyo algunas que sí son muy machistas, que pueden hacer, herir, digamos, sensibilidades, pero debes analizarlas como tal, ¿no? O sea, como una parte de la sociedad y justo, o sea, verlas para criticarlas, o sea, porque no puedes criticar algo que si no, justo no lo has visto, no nada más porque justo tenga un nombre muy sugerente, un nombre con albur, o sea, hay que analizarlo, o sea, y sobre el contexto que fue hecho, por qué fue hecha, y pues ya, o sea, digo, y sí, pues disfrutarla, si es que ese es el estilo que también te puede gustar, o sea, tampoco está mal al final, o sea, digo, bueno, tal vez bajo ciertos criterios que sí están, o sea, hoy estigmatizados, pues sí, no, pero bueno, o sea, digo, dense la oportunidad y ya cada quien tome sus cosas, sus opiniones. Sus conclusiones. Ey, Sí. Pues yo creo que bien lo dices, el cine de ficheras pues está estigmatizado de mal manera porque pues es la primera vez que se mostraban cosas abiertas dentro del cine mexicano, ya no era tan conservador abiertamente ni queda bien. Creo que aunque hay en sus excepciones, que a lo mejor hay películas que tenían una crítica social en la época de oro del cine mexicano que sí eran, que se tocaban eh, a la política, a la misma sociedad y que eran censuradas por eso, pero que ya en el por menos se censuraba, ¿no? Mientras que en el cine de ficheras ya se abrió más, hubo un poco un criterio más amplio y yo creo que a lo mejor todas estas estigmatizaciones o todas estas ideas conservadoras que se hizo en la década de los 50, en la década de los 60, pues son las mismas que hoy en día las siguen metiendo en este cajón de un cine malo y es lo que yo decía, ¿no? Cine malo desde qué punto de vista, porque podríamos hablar desde el guión, podríamos decir desde la producción, ¿no? En el que, pues, desafortunadamente este tipo de cine surge en el peor momento, en el que ya no había apoyo, en el que ya las grandes productoras, ni siquiera los grandes financiamientos del extranjero volteaban a ver a México, pero que, como aquí lo dijeron mis compañeros, pues se trataba también de esa manera expresar algo, decir algo diferente, ¿no? No era caer en lo vulgar por caer en lo vulgar de manera simple, sino que se trataba desde esa manera decirlo creativamente. Entonces creo que eso pues tiene un gran valor. claro, yo comparto mucho esa idea que, digamos, analizar al cine de ficheras como lo que es, como la propuesta que es, sin tratar de comparar con algo en específico, sobre todo este aporte que yo considero muy importante de ver el momento histórico en el que nace el cine de ficheras y sobre todo, insisto, en esta parte de la liberación, de un poco liberarse de las ataduras.
pero sí, que sin duda, incluso desde el punto de vista cómico, ¿no? Yo insisto, las grandes, o sea, lejos de todo el argumento y lo que sea, las actuaciones que hacían Sayas, Inclán, en fin, este catálogo que mencionamos acá, pues tiene su punto de valor, al sentido que sí te sacaban risas, ¿no? O sea, eso es algo, y sobre todo lo comparo, insisto, con lo que hoy vemos, que es este cine comercial, de esta comedia romántica que ya tanto se ha repetido y que también quizá valdrá la pena hacer un programa especial de este cine, de este nuevo cine, que ya un poco se intercambiaron opiniones aquí en el programa, pero que sí, o sea, que hoy ese cine que sin fondo, sin guión, pero que tampoco te hace reír y que tampoco tiene como que ese punch que quizás sí podría verse en este lado del cine ficheras. Pero en fin, nada, agradecido siempre por compartir con ustedes, por ustedes que nos están viendo, que nos hacen favor de participar en este espacio como espectadores, y pues nada, hacer la invitación para que estén al pendiente de las siguientes charlas de este hermoso club de Toby que hemos organizado para hablar de los temas interesantes. También hacer la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en las diferentes plataformas donde estamos subiendo algunos clips, como es Facebook, TikTok ya e Instagram. En cualquiera de todas estas plataformas nos encuentran como La Caverna Podcast. Entonces ahí, pues bien, como en su momento lo dijo Abraham, para que opinen, sugieran temas, participen y también completen aquí opiniones que hemos dado e información, ¿no? Y ya en TikTok va a salir bailando Abraham y David, así que estén al pendiente. Uno como Tongolele y otro como Sasha. Tongolele, güey, eso no te estaba pensando en ese nombre, digo, sí, o sea, cuando hablaban de vedettes y dije, güey, ¿cómo se llama la señora que tenía el pelo, como de Tigre del Norte, ¿no? Ajá, exacto, dije, ¿cómo se llama esa señora? ¿Cómo se llama esa señora? Porque dije, es una de las primeras vedettes importantes, pero bueno, o sea, ya, Tongolele, güey, estamos sincronizados. Bueno, esperen el video, es lo importante. Van a ver en TikTok bailando a Abraham y a David. Es lo importante. Que si se quedan con este mensaje de que nada más se sexualizaba a la mujer y que se le veía como un objeto, lean la historia de cada una de las vedettes, como la historia de Tongolele. O sea, sí, es totalmente diferente, ¿no? Hay que conocer antes de juzgar, ¿no? Claro, sobre todo. El nombre del cine de ficheras es El chico temido de la vecindad. Habrá que sacarlo. Te estás alboreando solo, Ahí luego nos prestas el libro de donde lo sacaste esa información. Basta de esta picardía mexicana. Y nada, amigos, nos vemos el próximo episodio, siempre con la intención de hacerlos reír. Gracias, nos vemos.